Estos 4 fueron los condes catalanes más importantes de la Marca Hispánica. Los 2 primeros eran hijos de Bifredo el Velloso y los 2 últimos eran sus nietos. Bifredo II Borrell continuó con la obra de organización y colonización de las tierras de Cataluña Central y de la frontera de Barcelona. Su hermano, Suniario I, aprovechó la inestabilidad de Al-Ándalus durante el gobierno de Abderramán III y expandió sus territorios hacia el Penedés e incluso consiguió que Tortosa, territorio musulmán, le pagara un tributo. Pero una vez estabilizado Al-Ándalus, en el año 939 sufrió un duro ataque que le obligó a entablar conversaciones de paz para llegar a una tregua de 2 años. El conde aceptó no pactar con los enemigos del califato, suspender la alianza que tenía con el rey de Pamplona, García Sánchez, con el que contraería matrimonio una de sus hijas, y por último trabajar para que el resto de los condados catalanes se sometieran a dicho acuerdo. A cambio de todo ello, el conde recibiría beneficios comerciales. Miró y Borrell II mantuvieron esta paz con Córdoba y enviaron hasta 4 embajadas entre los años 950 y 974. Entre el califato de Córdoba y los condados catalanes hubo en esta época un comercio bastante provechoso de esclavos, pieles y armas. Pero tras la llegada de Almanzor todo esto se vino abajo. En el año 978 y 982 las tropas musulmanas atacaron la cuenca del Barberá y destruyeron Gerona, consiguiendo numerosos prisioneros. Pero el ataque más importante a los condados catalanes se produjo en el año 985 con la toma de Barcelona. Tropas musulmanas arrasaron las comarcas del Penedés, Llobregat y Vallès, destruyeron los monasterios cercanos a Barcelona y asesinaron a sus comunidades. La población se refugió en Barcelona, que pudo resistir durante muy pocos días el asedio musulmán. De hecho, los catalanes no volverían a rebelarse contra Al-Ándalus en la vida de Almanzor. Bifredo Borrell fue el último conde que prestó homenaje de fidelidad a los reyes francos. En el año 899 renovó los antiguos pactos de vasallaje. A cambio de su fidelidad, recibió la investidura de las tierras de las comarcas de Osona y Manresa. De hecho, el conde ya ejercía allí su autoridad, pero según la ley, seguía perteneciendo al rey de los francos y solo él podía otorgar título de propiedad. Por tanto, los condados seguían dentro del imperio franco, pero en la práctica se gobernaban de una manera autónoma. Tras la toma de Barcelona, Borrell II ofreció al rey Lotario la renovación del juramento de fidelidad a cambio de su ayuda militar que garantizase la protección frente a nuevos ataques musulmanes. No hubo ninguna respuesta, porque esto coincidió con una grave crisis del imperio. Lotario murió en el año 986 y su sucesor, Luis el Joven, murió al año siguiente. La nueva dinastía, los Capetos, bastante tenían con defender el trono de las insurrecciones internas. Cuando Hugo I Capeto exigió renovar los vínculos políticos, fueron ahora los condes catalanes los que nos respondieron. Podríamos decir que era la independencia de los condados catalanes del Imperio Franco, pero esta independencia no sería reconocida jurídicamente hasta el año 1258. A partir de aquí, la Casa de Barcelona adquirió una especial importancia entre todos los condados catalanes. Al tiempo que Borrell II trataba de aumentar su autonomía política del poder carolingio, con pactos con las principales familias del Languedoc, recabó ayuda de la Santa Sede para conseguir la independencia de la Iglesia de sus territorios con respecto a la Iglesia franca. Esta política se inició en el año 950 con viajes a Roma de altos dignatarios eclesiásticos de los condados catalanes. 6 años después, en un concilio de obispos gallegos y catalanes, el fundador y abad del monasterio de Santa Cecilia de Montserrat intentó separar las diócesis catalanas de la dependencia del arzobispado de Narbona, haciéndose reconocer como metropolitano de la provincia eclesiástica de Tarragona, ocupada por los musulmanes. A esta propuesta se opusieron tanto los obispos catalanes como sobre todo el arzobispo de Narbona. Pero en el año 970 Borrell II viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Juan XIII y le propuso reorganizar la administración religiosa creando el arzobispado de Vic, que agruparía a todos los obispados de la Marca Hispánica,
mientras Tarragona siguiera en manos musulmanas. Juan XIII acogió favorablemente dicha propuesta y emitió una bula trasladando al obispado de Vic los derechos de la Iglesia de Tarragona. Pero el asesinato del obispo Ató de Vic en agosto del año 971, cuando regresaba de Roma, truncó dicha tentativa de independencia del arzobispado de Narbona. Aunque se desconoce la autoría del hecho, es probable que fueran contrarios a la independencia eclesiástica y al aumento del poder de los barceloneses, del poder barcelonés, los autores de dicho asesinato. El proceso de descomposición del califato de Córdoba será aprovechado por los condes catalanes en el siglo próximo, en el siglo XI.